esta noche. Les voy a pedir que traten de ubicarse, ¿verdad? De sentarse. Y también les ruego que si tiene su celular prendido, que por favor lo apague en este momento para no tener interrupción de ninguna clase, ¿verdad? En verdad es un gozo ver una gran cantidad de hermanos también en la noche, el saber que hay el deseo de aprender y conocer de su palabra. Eso motiva y compromete aún más a prepararse de la mejor manera. Amén. En esta noche, bueno, generalmente comparto el mismo sermón que lo hice en la mañana, y en verdad la palabra que Dios ha puesto en mi corazón es una palabra como toda, pues para reflexionar, para meditar, ¿verdad? Y tratar de, más que nada, poner en práctica, ya que vivimos en un tiempo en el cual se trata de desestabilizar la comunión que un creyente debería tener con el Señor constantemente. Usted me habrá escuchado en las últimas semanas hablar acerca de la importancia de no dejar secuestrar el arca o la comunión con Dios, hablando del arca del pacto ahí en la época del profeta Samuel, ¿verdad? De hacer un compromiso como familia y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Y que si se levanta una nueva generación, que no sea una generación que no conozca a Jehová o las obras que el Señor ha hecho, sino todo lo contrario, una generación que ame al Señor, una generación que busque del Señor, una generación que quiera hacer lo que el Señor manda, ¿verdad? Agradarle por sobre todas las cosas. Y podríamos pensar, ¿verdad?, que los ataques contra la iglesia o contra el creyente mayormente vienen de afuera, ¿verdad? Que las cosas mundanas, las que operan, las que el enemigo de del Señor, el Dios de este siglo, ¿verdad?, que tiene enceguecido el entendimiento, es el que trata por todas las cosas de desestabilizar la iglesia. Pero yo quiero en esta noche decirle que también tenemos que pensar las cosas que hay dentro, ¿verdad? Las que de dentro pueden también desestabilizar, desunir, ¿verdad?, traer complicación a la iglesia y más que nada a la vida de un creyente. Y claro, qué mejor ejemplo que el ejemplo de Jesucristo para saber cómo Él confrontaba más que nada, iglesia. Yo quiero hablarle esta noche de la falsedad, de la falsa enseñanza, ¿verdad?, de la doctrina que en lugar de hacer crecer al creyente, de acercarlo a Dios, más vale lo aleja, ¿verdad? Entonces, mucha atención en este tiempo contra la falsedad, la falsa enseñanza, la religiosidad, ¿verdad? Porque alguien puede decir que tiene tanto tiempo en el Evangelio y tiene tantos años, pero su testimonio no va conforme a lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Porque si decimos que sabemos del Señor, la palabra tiene que ser, o sea, compartida, tenemos que poner en práctica, no solamente ser oidor, sino que cosa, hacedor de la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso yo creo, y hermano, estoy convencido que si usted lee la Biblia, si usted busca de Cristo, si usted busca la comunión con el Señor, puede hacer que el enemigo ataque de una u otra manera, pero usted está firme en el Señor. Amén. O sea, usted persevera en el Señor y no va a dejar que ninguna de estas cosas lo desestabilicen. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, mucha precaución. Yo quiero que usted abra su Biblia en el Evangelio de Mateo en esta noche. Mateo, el capítulo 21. Mateo 21. Mateo 21, ¿verdad? Y voy a leer los versículos del 12 en adelante, no sin antes explicarle algo bien importante. Se pudiera pensar o creer que Jesucristo defendía a los creyentes más que nada de los ataques del gobierno, del imperio romano de aquel tiempo, ¿verdad?, de los decretos que Roma presentaba a Judea en aquel tiempo, a Israel, ¿verdad? Pero uno ve a Cristo más vale respetando el gobierno, o sea,
no yéndose en contra de la autoridad, sino más bien respetando la autoridad y sometiéndose a ella. Hemos leído en Romanos 13, por ejemplo, que tenemos que someternos a la autoridad, porque la autoridad es puesta ¿por quién, iglesia? ¿Por quién es puesta? Por Dios, ¿verdad? Entonces, no vemos a un Cristo atacando constantemente o proponiéndole al creyente que se rebele contra la autoridad, sino más bien que la respete, que se someta. Pero hay un hecho que Cristo, lo vemos a él en el Nuevo Testamento confrontando más bien, es la falsedad, la falsa enseñanza. Contra eso sí el Señor no fue nada amable, ¿verdad? Y lo vamos a ver casualmente aquí en el capítulo 21, verso 12. Y entró Jesús, dice la Biblia, en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó, dice la Biblia, las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Hermano, para entender aquello tenemos que ir al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y recordar cómo se propuso, ¿verdad?, la enseñanza que el pueblo en la fiesta de la Pascua, originalmente creada en la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad?, pueda sacrificar un cordero sin mancha, sin contaminación, ¿verdad?, y colocar, recuerda usted la primera Pascua, la sangre en los dinteles de la puerta, ¿verdad?, para que de esa manera cuando venga el ángel de la muerte no mate, ¿verdad?, a los primogénitos de aquel lugar, porque la sangre le daba cobertura, le daba seguridad. Eso quedó ya como una enseñanza perenne en el pueblo de Israel. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento resulta que los mismos sacerdotes, ¿verdad?, los escribas, los fariseos de aquel tiempo tenían como una especie de contubernio. Yo sé que la palabra suena fuerte, como un negocio, ¿verdad? Como la gente tenía que ir a Jerusalén a sacrificar un corderito, era difícil que puedan llevar de distintas aldeas, de distintas ciudades, de manera que podían comprarlo ahí mismo, ahí en el templo, ¿verdad? Y el sacerdote podía declarar que era puro para el sacrificio o impuro, en cuyo caso tenía que ir y comprar otro. Mire eso, ¿no? Y lo otro es que tenían que ofrendar con la moneda, ¿verdad?, que promovía el templo, ¿sí? Entonces venían gente de otras partes. ¿Y qué tenían que hacer? Para poder ofrendar, hacer cambio de moneda. Entonces todo eso había en el templo. ¿Se imagina? O sea, vendían animalitos, corderitos, tórtolas, palomas, había cambio de moneda. Era un negocio, ¿verdad? Era un mercado prácticamente, y en conocimiento de las autoridades religiosas que lo permitían, ¿verdad? Entonces, cuando ve Cristo aquella situación, ¿qué pasa con el Señor? Se enoja, se molesta, ¿verdad? Es una de las pocas veces que uno ve a Cristo que crea como un cinturón, como una correa para comenzar a repartir y a levantar las mesas de los cambistas y declarar que su casa era casa de oración, pero que la gente de aquel tiempo lo había convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. Recuerda aquello, ¿verdad? Dice la Biblia entonces, y les dijo, verso 13, escrito está, mi casa, casa de oración, que dice, mas vosotros la habéis hecho o convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y ¿qué dice la Biblia? Los sanó. Pero los principales, ahí está, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían los muchachos aclamando en el templo y diciendo, lo que cantamos hace un instante, Hosana al hijo de David, ¿qué pasó con ellos? Se indignaron, se molestaron, se perturbaron, se enojaron y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, ¿sí? ¿Nunca leíste de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Ellos lo están haciendo de corazón, reconociendo al enviado de Dios. Pero los sacerdotes, ¿verdad?, los escribas, los que se suponía compartían la palabra, los que sabían, los religiosos de aquel tiempo, querían callarlos, que no lo hablen, ¿verdad? Y sigue diciendo la Biblia, dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Esta es
la última semana de vida de Cristo en la tierra. ¿Verdad? Y no fue precisamente una semana en donde le echó flores pues a los escribas, a los sacerdotes o a los fariseos, sino que tuvo una constante confrontación con ellos. ¿Por qué? Porque ellos decían una cosa y practicaban otra. ¿Por qué? Porque ellos querían que el pueblo cumpla con leyes que no estipulaban la palabra de Dios, sino que ellos se lo habían inventado. Siga conmigo, por favor, venga y sigamos leyendo el capítulo 21, verso 23. Verso 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pregunta, ¿no? El Señor, versículo 25, y dice, el bautismo de Juan. ¿De cuál Juan, iglesia? ¿De cuál Juan? El Bautista. ¿Recuerda a Juan el Bautista? ¿Sí? El hijo de Zacarías, de Elizabeth, ¿ya? Que compartía en el desierto, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? Y la gente iba en busca de Juan, de su palabra, se bautizaban, pero los sacerdotes, los escribas y los fariseos de aquel tiempo lo condenaban. Entonces, queriendo saber la gente religiosa de aquel tiempo con qué autoridad Cristo hablaba, le van y le preguntan. Y el Señor les contesta con otra pregunta. Respondan. El bautismo de Juan, dice, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Esta pregunta encerraba algo bien importante, porque responden y dice, ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Dice la Escritura, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Claro que ellos sabían, pero prefirieron decir, no sabemos. Y él también le dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Mire, la confrontación contra las autoridades religiosas de aquel tiempo era evidente, pero mayormente contra los fariseos. Y yo le quiero decir que los fariseos eran un grupo dentro de la religión judía, a diferencia de los saduceos y de los esenios. El fariseo promovía el cumplimiento de la ley a rajatabla. Y el fariseo estaba pendiente de que si alguien no cumplía con la ley, lo señalaban, ¿verdad? Y le caían con todo para decir, la ley dice tal cosa y tú no la has cumplido, ¿verdad? Mereces tal castigo. Entonces, ustedes ven que los fariseos estaban atentos a las enseñanzas de Jesús. ¿Para qué? Para criticarlo, para juzgarlo, ¿verdad? Para hacerlo caer, haciéndole preguntas capciosas. Pero Jesucristo, yo no veo en ninguna parte de la Biblia que Él los trata con amabilidad. Porque a la falsa enseñanza no hay que tratarla con amabilidad. A la falsa enseñanza hay que rechazarla definitivamente. Y le explico por qué, iglesia. Si usted es víctima de la falsa enseñanza, puede estar alejado de Dios toda la vida. Toda la vida, ¿verdad? El fariseo, y como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?, tenía un atuendo donde dice la Escritura que tenía las filacterias o bolsitas de cuero aquí en el hombro, en los brazos, en la cabeza, en la cintura, amarrado, donde tenían versículos bíblicos, ¿verdad? De tal forma que ellos tenían una respuesta, un versículo para compartirle a la gente. Y alguien diría, pero ¿qué de malo hay en eso? ¿Verdad? Es el tema del legalismo con que lo hacían. Hermano, si usted sabe la Biblia, no es para atacar a otro, criticar, es para compartir la palabra. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no, iglesia? O sea, la palabra, entiendo que no se discute, la palabra se comparte. Escucha lo que le digo, iglesia. Porque hay mucha gente interesada en hacerle sacar del camino y llevarle por un camino equivocado. Entonces, la palabra no es para discutirla, es para compartirla, ¿verdad?
De tal forma que el fariseo del tiempo de Jesucristo tenía poder, influencia, autoridad, ¿verdad? Ellos tenían igual, vamos a decir, una corte, el Sanedrín, los 70 ancianos, ¿verdad? Tenían oficiales también, o sea, una guardia del templo que tenía que estar al pendiente de las situaciones que se daban en el templo, los sacrificios, en los lavatorios, todo lo que se presentaba ante los sacerdotes. O sea, era toda una situación que ellos tenían que estar velando, pero no para bien, sino para cuestiones personales, y por eso Jesucristo los confronta, ¿verdad? Quiero llevarle ahora al versículo 33 del mismo capítulo 21, ¿verdad? Capítulo 21, verso 33, dice la palabra de Dios: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno que dice golpearon, a otro mataron y a otro que dice apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió ¿a quién? A su hijo, diciendo: tendrán respeto por mi hijo, ¿verdad? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, acariciémoslo. ¿Qué le dijeron? Matémosle y apoderémonos de su heredad. Iglesia, hace uno le pide interpretación al Señor y discernimiento. Se está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Esa es la idea. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra? Escuche bien, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser, que dice la Biblia, el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿A qué le llama la Escritura la piedra, cabeza del ángulo, la que sostiene, ¿verdad?, el edificio? Jesucristo, ¿verdad? Si usted lee 1 Corintios 3, dice: porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto y se llama Jesucristo. Hermano, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Le pregunto de nuevo, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Espero que nos diga el pastor Boris, el hermano tal, el hermano que tiene tanto tiempo, ¿verdad?, los años que pueda tener. No, el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Y sobre ese fundamento nosotros estamos edificando, ¿verdad?, como piedras vivas, dice el mismo apóstol Pablo, y Pedro igual, ¿verdad? Entonces, iglesia, sigue diciendo la Biblia: y el que cayere, verso 43, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, que dice, la desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, ¿verdad?, parábola es una enseñanza terrenal de una verdad celestial. La Biblia dice: los principales, ¿quiénes? ¿Y quién más? Entendieron que hablaban de ellos. Hermano, Cristo no podía ser más directo, tan franco, en afirmar que Él no estaba a favor de la falsa enseñanza, que Él no estaba a favor de la vanidad, del orgullo con que esta gente se jactaba, ¿verdad?, pensando que por su vestimenta o por los versículos que cargaban. Y no estoy diciendo que no cargue la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? Pero más que cargar la Biblia, hay que practicar la Biblia, ¿no le parece, iglesia? ¿Sí? O sea, porque usted puede tener una Biblia muy grande y todo bien bonita, pero nunca la abre. Pasa ahí, hermano, tiempo y no la abre, no la lee. ¿De qué sirve aquello? Dice la Escritura: pero al buscar cómo echarle mano,
temían al pueblo porque éste le tenía, ¿por qué dice? ¿A quién lo tenían por profeta? A Jesucristo. Ahora, un pasaje más, o una enseñanza más, en el versículo 41, del capítulo 22 ahora, de Mateo. Mire, todo esto se da previo a la crucifixión. ¿Y por qué le hago yo alusión a esto? Porque le repito, Jesucristo le enseñó a sus discípulos a respetar la autoridad, pero a no tolerar la falsa enseñanza. A no tolerar la falsa enseñanza. Hermano, si debe destacar una iglesia, debería ser la buena doctrina, la buena enseñanza. Yo he dicho siempre que usted no venga a este lugar porque hay aire acondicionado, es bonito el lugar, buena música, buena alabanza, sino que usted sienta que lo que se está compartiendo es edificante para su vida. Que usted está aprendiendo, que está desarrollándose, que está conociendo aún más de la Escritura. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Quiero pedir a los padres del niño si me pueden ayudar, por favor. Hay una clase. Mi esposa puede pedir que, porque si no, no me puedo concentrar, de verdad. O sea, quiero pedirle su comprensión en ese sentido. ¿Verdad? Hay una clase para niños allá, ¿verdad?, donde pueden compartir. Si no, todos van a estar viendo al niño, no escuchándome a mí. Entonces, mire lo que dice la Biblia, ¿no? En el versículo 41. Y estando juntos, ¿quiénes? ¿Quiénes estaban juntos? Ahí está. ¿Verdad? Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Qué le dijeron los fariseos? ¿De quién es hijo? O sea, pensando que David era mayor que Cristo. Tanto que decían que conocían la Escritura que no habían entendido lo que David mismo dijo. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor? ¿Qué cosa le dijo? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle a más. ¿Sabe? Los fariseos le habían puesto apodo a Jesús: el que come con publicanos y prostitutas. Usted lea la Biblia, ¿verdad? Y acusaban al Señor de comer con la gente más vil de aquel tiempo. Recuerde que Jesucristo dijo que Él había venido por los sanos o los enfermos. Por los enfermos, ¿verdad? Por los justos o los pecadores, ¿verdad? Entonces, y esta gente pensaba que no tenía pecado, que Dios los había puesto a ellos para juzgar al resto de la gente. Y hermano, quiero que me escuche bien lo que trato de decirle. A veces pienso que muchos de nosotros los creyentes actuamos inconscientemente como fariseos también, juzgando a otro, pensando que debe saber más, que yo sé más. Y mire, ¿cuánta gente piensa, iglesia, que por mi actitud puede o quedarse o irse de la iglesia? Que por mi actitud puede desarrollarse o quedarse estancado. Y cuando digo mi actitud me refiero a la actitud de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén a aquello? Es fuerte, ¿verdad? Pero necesario. Porque uno puede decir: no, yo no soy un fariseo. No, yo tampoco pretendo, ni pretendo serlo, hermano. ¿Verdad? Pero ¿cuántas veces hemos juzgado? Nos hemos llenado de vanidad, de orgullo, ¿verdad? Medio que sabemos por ahí 4 o 5 versículos, ya pretendemos saber toda la Biblia. Y creemos que podemos echarle un sermón a alguien. Hermano, definitivamente Dios nos ha puesto para mostrar el amor de Jesucristo. ¿Ah? Por eso le digo, lea la Biblia, usted se va a dar cuenta que Cristo con la autoridad fue muy respetuosa. No, que tenemos que luchar contra el gobierno, hay que tirar piedras en la calle, hay que salir con pancartas. Yo no vi que el Señor
arengase a la gente a hacer aquello. ¿Verdad? En el libro de Hechos es cierto, Pedro y Juan dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando haya alguna enseñanza que va en detrimento de la doctrina cristiana, pero contra la falsa enseñanza, contra aquellos que se creían, pero los omnímodos espirituales de aquel tiempo, Jesucristo fue de frente contra ellos. ¿Verdad? Y no los trató bien, hermano. Mire, hay cosas que no se pueden tolerar definitivamente. Le voy a hacer así un cuestionario rápidamente. ¿Cuántos creen que la salvación es por fe? Repito, ¿cuántos creen que la salvación es por fe? Cuando digo que la salvación es por fe, que si usted acepta al Señor en su corazón, es salvo. ¿Cuántos creen aquello? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero hay gente que piensa que tiene que añadirle algo más a la fe para ser salvo. Eso es falso. Falso. Si a usted le dicen que tiene que obrar, si a usted le dice que tiene que hacer otra cosa más, si a usted le dice que tiene que irse de rodillas hasta el jardín botánico para ser salvo, eso es falso. ¿Verdad? Porque el único requisito para ser salvo es tener fe en Jesucristo. Hácelo fuerte al Señor, ¿verdad? Hácelo fuerte al Señor. Otra cosa. ¿Cuántos creen que al recibir a Cristo reciben el Espíritu Santo? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro, hermano? Pastor, es que yo no he hecho caer a nadie, no he tumbado a nadie. ¿Y quién le ha dicho que hay que hacer aquello? ¿Verdad? Esa es otra falsedad con la que tenemos que luchar. ¿Verdad? La Biblia dice que cuando usted recibe al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en usted. ¿Verdad? Efesios 1:13 dice que el Señor nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra redención, o sea, el adelanto, ¿verdad?, de nuestra salvación. Entonces, si alguien le dice, por ejemplo, tú no tienes el Espíritu, yo sí lo tengo. ¿Y usted cómo sabe que yo no lo tengo? Es que tú no haces lo que yo hago. ¿Y quién le ha dicho que tengo que hacer lo que usted hace? La Biblia dice otra cosa. ¿Cuántos dicen amén a aquello, iglesia? No los veo tan seguros algunos todavía. ¿Verdad? Querida iglesia, estamos atestados hoy en día de falsedad. Estamos atestados de falsa doctrina. Yo no voy a hablar de nadie en particular, obviamente, ¿verdad?, sino que le pido a Dios que nos ayude a discernir. ¿Verdad? Yo le pregunto, ¿por qué usted viene a esta iglesia? ¿Por qué se congrega en este lugar? Piense bien, ¿no? ¿Por qué está aquí? Bueno, pastor, porque está cerca de mi casa, a una cuadra, dos. No me quiere colectivo, bus por allá al centro. Y entonces, como está cerca, ya eso ya no está, porque hay gente que viene de otros lados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Pero yo entiendo que usted viene porque quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén a aquello? Dáselo fuerte al Señor, porque usted viene a escuchar palabra de Dios. O sea, usted quiere que se le hable de la Biblia. Amén. ¿Verdad? Yo no le he dicho a usted que traiga otro libro. Yo le he dicho que traiga la Biblia para poder aprender de ella. Entonces, iglesia, mire, la cuestión con el fariseísmo era serio, pero ahora les cuento algo más. De todos los fariseos que podían existir en aquel tiempo, aparte de los 70 del Sanedrín, aunque en el Sanedrín habían también saduceos, y los saduceos eran los que no creían en la resurrección, ¿verdad? De todos ellos hubo dos que tuvieron inquietud por el Señor. Es más, yo creo que fueron seguidores del Señor, en secreto, pero seguidores. ¿Verdad? Uno de ellos, ¿recuerda Juan 3? ¿Cuál? ¿Recuerda quién? ¿Alguien recuerda? Dígalo fuerte. Empieza con N, ese fariseo. Nicodemo. La famosa conversación, ¿verdad? ¿Y sabe usted a qué hora lo fue a buscar Nicodemo al Señor? ¿A las 8 de la mañana? ¿Al mediodía? ¿Al culminar la tarde? No, a la medianoche. Porque él tenía miedo del resto de fariseos que lo condenen, ¿verdad? Y lo que me impacta, y me adelanto porque lo voy a compartir en un próximo sermón, es que Nicodemo le dice rabí. Rabí es un término que denota honra y que significa maestro. ¿Verdad? Maestro.
sabemos, dice. Y ahí es donde yo también me inquieto. ¿Y este con quién fue? Porque él fue solo, pero dice, sabemos que has venido de Dios. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Verdad? Y Jesucristo le dice, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? ¿Ah? Tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Ah? Ese fue Nicodemo. Pero el otro es José de Arimatea. ¿Recuerdas a José de Arimatea? Quizás él no es tan conocido, era un principal. De él no menciona la Biblia cuánto conversó con el Señor, qué diálogo mantuvo con él. Pero al final, en la cruz, dice la Biblia, que él y Nicodemo bajaron el cuerpo. ¿Ah? ¿Para qué? Para sepultarlo en una tumba de José de Arimatea. O sea, cualquiera no hace eso, sino aquel que estaba convencido de que el hombre que estaba predicando efectivamente era el Mesías. Amén, iglesia. O sea, pero la reflexión es esta, ¿no? Qué duro que es sacar a aquellos que están en la falsa enseñanza. Qué duro. Pero para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible, definitivamente. Ahora, yo le animo a mantenerse en el camino de la verdad. ¿Quién dijo que era la verdad? ¿Quién dijo que era la verdad? Dígalo fuerte. ¿Quién dijo que era la verdad? Cristo. Él dijo, yo soy, ¿qué cosa? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay atajos para llegar a la salvación. No, que yo soy bueno, me porto bien, acompaño a mi mamá al templo, estoy con mi papá y por acá ya soy salvo. Mentira. Porque cada quien tiene que aceptar a Cristo en su corazón. Qué bueno que venga al templo, qué bueno que escuche la palabra, qué bueno que venga con su mamá, su papá, su esposo, su esposa. Pero no va a pasar nada si usted no recibe al Señor en su corazón. ¿Ah? Porque como he dicho y lo sostengo y lo he repetido un montón de veces, la salvación no es en combo, es personal. ¿Ah? O sea, el Señor no va a ver allá en el libro de la vida la familia tal, sino nombre por nombre. Entonces, qué importante es que cada uno recibamos al Señor. Hermano, yo espero y le pido a Dios también que lo que se comparte de este púlpito sea la palabra del Señor. Y que usted se llene de la palabra, se embelece con la palabra, se apropie de la palabra, declare la palabra. Cuando vaya, donde vaya, a su lugar de trabajo, su lugar de estudio, en el bus, si le dan oportunidad, donde sea, usted declara la palabra del Señor. Con la verdad, no con falsedad, ¿verdad? No con ese aire de vanidad, de ego, de un fariseo, criticando o juzgando a otro. Si usted ve que alguien está empezando en la cristiana, téngale paciencia también, hermano. ¿Cuántos dicen amén a aquello? ¿Verdad? Mire, el proceso de la vida cristiana es largo, ¿sí o no? O sea, ¿cuántos hermanos dicen, hermano, venga a orar? Es que no sé orar, pastor, a mí me da vergüenza todavía. Yo prefiero sentarme y escucharlo nada más. ¿Verdad? ¿Cuánta gente se limita a aquello? Pero poco a poco el Señor los va tocando. ¿verdad? Y ya no solamente vienen el domingo, vienen el martes, y después vienen el jueves, y después vienen otro día, después quieren involucrarse, después quieren participar, después no se quieren ir de la casa del Señor. ¿Verdad? O sea, y habrán esposos que ya te voy a dar la cama para que te vayas a dormir al templo, les. Algunos se ríen porque han escuchado aquello, ¿verdad? O sea, solo te la pasas en el templo, nada más quieres ir al templo, quieres ir allá. ¿Qué es lo que hay en el templo? La palabra del Señor. Hácelo fuerte al Señor porque es la palabra del Señor. Gloria al Señor. Pero eso no fue todo lo que Cristo hizo con los fariseos. Resulta que el Señor les declara un capítulo completo. ¿Qué le parece? Un capítulo completo. Que solo lo cita Mateo. Ahora, ¿sabe que yo he pensado en esto? Mateo era publicano. Muy criticado por los fariseos. Parecería que fuese como una retaliación de parte. Entonces les escribo todo. Porque usted ve que Lucas, ni Juan, ni Marcos lo tienen. No es un pasaje paralelo, está en Mateo. ¿Verdad? Dice la Biblia, el capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la cátedra, en el púlpito,
¿verdad? Cátedra o enseñanza o escritorio, ¿verdad?, de Moisés, se sientan, ¿qué dijo Jesús? Decía en la mañana, pues yo no creo que Moisés esperaba ese tipo de discípulos, hermano. Yo no creo que fue el fin de él, porque la ley no era de Moisés, fue la ley que Dios le dio a Moisés. Qué distinto, ¿verdad? Dice la Escritura, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígalo fuerte. Y no hacen. Qué fácil es decir, ¿no? Qué fácil es decir, pero más difícil es practicar. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero de ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras, ¿para qué? Léalo fuerte, ¿para qué dice? ¿Cómo se llama eso, iglesia? Orgullo, vanidad. Hermano, hay gente, no aquí, por otro lado, que les encanta que los estén aplaudiendo por las cosas que han hecho. Que les hagan reconocimiento, que les den diploma, que les den esto, aquello. Y si no lo hacen, se resienten. Como yo le he dicho, hermano, ya con los años, créame, a veces me olvido de los nombres. Estoy casi, a veces al pendiente y le pido perdón, aprovecho la oportunidad. Yo era los que me acordaba de casi la mayoría de hermanos cuando cumplen años, ahora me olvido. Perdóneme, iglesia. Sí me perdonan, hermano. Gracias, hermano. Lo perdonamos, pastor, pero no le mandamos torta, entonces. Qué difícil, ¿verdad? El recordarlo todo, ¿verdad? El que uno pueda, como antes, hacerlo. Pero no por eso se va a resentir. No por eso se va a ir de la iglesia. ¿Verdad? Que porque no lo sacaron en el boletín el día de su cumpleaños, ay, me voy de la iglesia. Me resiento a muerte. O sea, hermano, definitivamente se nos puede pasar por alto. Ha habido hermanos que me han dicho, pastor, no me sacó, pastor, no salió mi nombre. Disculpe, hermano, perdóneme, hermano. Mire, le soy honesto, cada año tenemos que hacer una actualización de datos. Porque qué cosa, cada año ingresan más hermanos y también se van otros. Eso también hay que decir las cosas como son, como en todo lado. Pero bendito Dios, creo que son más los que se quedan que los que se van. Dáselo fuerte al Señor, ¿te parece, iglesia? Gloria al Señor. Pero no actúe como el fariseo para ser visto por los hombres. ¿A usted no le parece que sería mejor que el Señor sea el que lo recompense? ¿Ah? Pero hay gente, repito, que le encanta eso, hermano, que le gusta eso. ¿Ah? Dice la Biblia, pues ensanchan sus filacterias, filacteria lo que le explicaba, las bolsitas de cuero, atadas a los brazos, a los cintos, en la cabeza, con versículos bíblicos. Para repartirle, ¿no? Ah, usted quiere esto, tome, ¿no? O sea, alguien diría, pero ¿qué hay de malo en aquello, pastor? Era la vanidad más que la práctica. Porque, hermano, alguien puede saber la Biblia, pero no practicarla. ¿Sí me hago entender, iglesia? Sí, puedes repetir y dar versículos de memoria, pero míralo cómo actúa. Que la gente a veces dice, ¿será creyente? ¿O no será creyente? Más parece no creyente que creyente. Sigue diciendo la Escritura, extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en la cena, en la primera silla, en la sinagoga. Por eso me siento atrás, dirán algunos hermanos. No quiero ser fariseo, pastor, por eso me siento en la parte de atrás. Sí. Y las salutaciones o saludos en las plazas y que los hombres los llamen, ¿qué cosa? ¿Que los llamen qué? Yo entiendo, hermano, que usted no se quemó las pestañas por gusto, ¿verdad?
que aunque me demore, algún hermano tendré que decirle abogado, ingeniero, economista, doctor, licenciado, ¿verdad? Pero no porque no le diga el título es que se va a resentir, pues. ¿No le parece que el mejor título es hermano? Le pregunto, ¿le gusta que le diga hermano o no, hermano? ¿Ah? Como le he dicho, pero no se deje de decir hermano de cualquiera, porque no todo eso es hermano. ¿Ah? Hermano es porque tenemos una fe en común, ¿verdad? La fe en Cristo. Entonces dígale que está al lado, hermano, hermano. Dele la mano, hermano, ¿verdad? ¿Ah? Sigue diciendo la Biblia. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo. Y todos vosotros que dice sois hermanos. Y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Lo que está diciendo aquí el Señor es que ninguno puede ser mayor que el Padre Celestial. No está diciendo que desconozcas a tu Padre o desconozcas a alguien que ha servido como un Padre espiritual. Lo que dice es que el mayor de todos es nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, ¿verdad? Y sigue diciendo, no seáis llamados maestros, porque uno es maestro. ¿Quién? Cristo. Ahora, miren, el que es el mayor de vosotros, ¿qué debe ser? ¿Qué debe ser? Note una cosa, iglesia. Siempre el Señor apela a la humildad. ¿Sí se ha dado cuenta? O sea, si usted lee Filipenses 2, el apóstol Pablo destaca al Señor Jesucristo y dice, ya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Démosle fuerte el aplauso a Jesucristo, ¿verdad? ¿Usted recuerda la parábola del fariseo y el publicano? Que van los dos al templo, ¿verdad? Recuerde que el fariseo era el legalista, el religioso, ¿verdad? El que decía saber la palabra. Y el publicano era el recaudador de impuestos, el cobrador, al que la gente le tenía odio porque cobraba más de la cuenta. ¿Y a quién le gusta que le cobren más de la cuenta? ¿Verdad? ¿Usted recuerda a Zaqueo, ¿verdad? El publicano que dijo que iba a devolver 5 veces más de lo que había robado? Pero volvamos a la parábola. Están en el templo, ¿verdad? ¿Y cómo oraba el fariseo? Dios, gracias te doy, porque yo doy diezmo de todo lo que gano y ayuno 2 veces por semana. ¿Será malo diezmar y ayunar? No. Lo malo es la jactancia, ¿verdad? Si usted diezma, gloria al Señor, pero no tiene por qué jactarse de eso, porque el Señor lo ordena. Y si ayuna, no tiene que estar haciendo aspaviento, ayuno. Ay, hermano, tengo hambre, es que ayuné hoy día. No tiene que decir, lávese el rostro, dice la Biblia, ¿verdad? Lo hizo delante de la presencia del Señor. Amén. Pero el publicano, ¿qué dijo? Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Verdad? Pero antes el fariseo había dicho, y no soy como este publicano, pecador. ¿Verdad? Jesucristo digo, que este fue justificado, o sea, el publicano antes que el otro. Porque el que se humilla será enaltecido, pero el que es enaltecido, Dios lo va definitivamente a tomar en una condición terrible. Querida iglesia, hemos leído otros evangelios. Hemos leído, por ejemplo, cuando le van a hacer la petición al Señor, Jacobo y Juan, recuerda, que le dé el uno el ministerio de gobierno, el otro el interior, qué sé yo. ¿Ya? Y ellos decían, no, nosotros podemos beber del bautismo, del agua y todo. ¿Ya? Y el Señor responde, mi reino no es como de este mundo. Porque el que quiera ser primero tiene que ser siervo. Amén. Yo no encuentro en la Biblia un pasaje que diga los fariseos le llevaban la comida a fulano de tal. Los fariseos le sirvieron a fulano de tal. Ellos querían que les sirvan. Y es que claro, ¿qué es más fácil? ¿Servir o que nos sirvan? Dígalo con toda sinceridad, iglesia. Que nos sirvan, pues hermano. ¿Verdad? ¿Tú cómo vas?
¿verdad? Hay algunos, no va a pedir que levante la mano. Yo le he contado muchas veces, yo, el mayor de la casa, ¿verdad? Entonces, mi madre me tenía que servir el mejor plato y mis hermanas igual, ¿no? Entonces uno, ¿a qué estaba acostumbrado? A que le sirvan. Pero Jesucristo dijo que Él no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Dáselo fuerte a Jesucristo, porque qué ejemplo, qué ejemplo, qué ejemplo. Gloria al Señor. Dice, porque el que se enaltece, verso 12, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Yo no creo que esta es casualidad, hermano. No, no, no. Jesucristo hablaba claramente. Y le decía a esta gente que era enaltecida, orgullosa, vanidosa. Hermano, les contaba a los hermanos en la mañana que el fariseísmo trajo una consecuencia terrible para Israel porque hizo alejar a la gente más que acercarla a Dios. En el año 70 de la era cristiana, Tito, el general romano, destruyó Jerusalén. Y los judíos fueron enviados a la diáspora. ¿Usted cree que Israel se ha recuperado? No, Señor. Por más que digan que sí, hay judíos por todo el mundo. ¿Verdad? Y claro, ellos esperan retornar. ¿Verdad? Esto no es tema de la noche. Pero reconstruir el templo, que muchos creen que ya lo están haciendo. Y como les comentaba el otro día, cuando declaren la paz entre Israel y Palestina, coja las maletas que Cristo viene por segunda vez. Hacelo fuerte al Señor. Cristo viene por segunda vez. Dice la Biblia, y ahí vienen los ayes, verso 13. Los ayes son juicios. Juicios. No es el ay que usted se da con un martillo en el dedo o con una piedra en el zapato. Un ay en la Biblia es un juicio de parte de Dios. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Cómo le dice al Señor? ¿Cómo le dice? Hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas. Esta gente, qué tremenda. Y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mire, aquí vale la pena hacer un comentario. ¿Será malo orar bastante? No. Lo malo es que yo ore bastante para que la gente me escuche. Porque de repente un hermano que escucha a otro que ora bastante dirá, yo no sé orar como ese hermano, yo oro poquito. No levante la mano, pues puede ser que a alguno le ocurra aquello. Y dice, mejor no oro, pues ese hermano oró 10 minutos, yo al minuto ya no sé qué decir. ¿Verdad? Con eso no le digo que no ore, ore hermano. Porque ¿cómo se aprende a orar? Orando. No hay escuela de oración. Se aprende a orar orando, día a día, ¿verdad? Sigue diciendo la palabra. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor. Y una vez hecho, ¿qué dice? Le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. ¿Qué cosa, no? Ya ustedes ven que estaban interesadas esta gente, ¿no? Ya, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ahora, yo le quiero decir algo. Jesucristo dijo que vuestro sí sea, y vuestro no tiene que estar jurando. O ustedes, las personas años atrás, que por la cruz más santa, pastor, se lo juro,
¿verdad? ¿Dónde está una Biblia para poner la mano? Se lo juro, ¿verdad? Créame. No, lamentablemente la palabra de mucha gente está muy venida a menos. Por eso es que ahora se firman papeles, ¿verdad? Los pagaré, las deudas, ¿sí? Y tantas cosas más, papeles, ¿verdad? Ahora, no digo que esté mal, pero definitivamente la palabra tiene mayor poder. Vuestro sí debe ser sí y vuestro no, no. Yo nunca le he enseñado que jure por una cosa, por la otra, por la otra. Pero esta gente, los fariseos, querían hacer jurar al pueblo más que nada por la plata. ¿Ah? Y ahí es cuando uno entiende el interés que había de por medio en esta situación. Cuando ya hay un interés económico, la cosa es terrible. Definitivamente, porque cuando algo es de Dios, Dios lo sostiene. Recuerde, iglesia, cuando no es de Dios, se cae. Dice la Biblia, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino. ¿Usted sabe lo que es un comino? Algo bien diminuto, y ellos decían diezmáis, hasta eso le decía el Señor, ¿verdad? Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante? Léalo conmigo. La justicia, la misericordia y la fe. La justicia, la misericordia y la fe. Dice la Biblia, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, mostrarse justo, misericordioso y en fe. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros que escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros que escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes ¿a qué? ¿A qué, iglesia? Se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿No le parece que Cristo es frontal? ¿Es directo? Yo no veo al Señor tratando con amabilidad la falsedad. La falsedad hay que denunciarla. La religiosidad no hay que tolerarla, la falsa religiosidad. ¿Ah? El legalismo, el quererle añadir carga a la gente, el querer añadir a la palabra, eso es intolerable. Intolerable, y el Señor no lo soportó. Dice la Biblia, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía, iniquidad e iniquidad. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Decía en el día, ¿cuánta gente afirman? Ah, pero si yo hubiese estado en el lugar del Gólgota, yo hubiera sido uno que hubiera reclamado por la muerte injusta que le estaban dando a Cristo. Le aseguro, hermano, que usted y yo probablemente hubiéramos gritado, ¡crucifícalo! Porque generalmente la gente somos de los que decimos lo que el resto dice. Usted encuentra gente que va a una marcha y le pregunta por qué está aquí. No sé, me invitaron. Me llamaron, me obligaron, me dijeron que grite en contra de fulano de tal. Y lo hice, porque me están pagando. Por eso me encanta la alabanza de Jesús Gran Romero cuando dice, si hubiera estado allí. Yo fui el que puso la lanza en el costado. Yo fui el que te escupió, el que te puso la corona. Porque ahí estábamos representados todos. ¿Verdad? Pero esta gente creía que no tenía culpa. Ese es lo peor, ¿no? Cuando Jesucristo dice, ustedes dan testimonio que estos padres, vuestros padres, mataron a los profetas y van y limpian las tumbas como que si nada ha pasado. Dice la Biblia, versículo 32, vosotros también
llenad la medida de vuestros padres. 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, de la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste en el templo, en el altar. Yo lo motivo que busque en el Antiguo Testamento el rey Joás, en aquella época. De cierto digo que esto vendrá sobre esta generación. Y sabe, luego de esto, Jesucristo da un lamento sobre la ciudad de Jerusalén. O sea, ¿qué tal consecuencia puede traer la falsedad, la religiosidad, el orgullo, el legalismo? Que Jesucristo llora por Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que de ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué le he querido compartir todo esto, iglesia? No actuemos como el fariseo. Si usted sabe algo de la palabra, dele gracias a Dios. Si tiene algunos años del evangelio, dele gracias a Dios. Pero no es para jactarse. No es para arrogarse, tener actitud de arrogancia. Siempre actuemos con humildad. Mientras más sabemos del Señor, menos sabemos de Él, más humildes tenemos que ser. Más humildes, ¿verdad? En lugar de que con mi actitud haga alejar a alguien, lo que quiero es atraerlo para el reino de los cielos. ¿Ah? Pregonemos la verdad, no la falsedad. No añadamos a la Escritura lo que la Escritura no dice, no enseña. Yo le motivo a que usted escudriñe la Biblia, como dice el Señor Jesús. Escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí y de la vida eterna. Mantengámonos en la verdad. Amén. Hácelo fuerte al Señor una vez más en esta noche. Quiero que cierre sus ojos en este momento. Cierre sus ojos. Incline su rostro, ¿verdad? Yo creo que es bueno meditar en esto. En la última etapa de Cristo aquí en la tierra, Él confrontó a la religiosidad, a la falsedad. Él le habló a los que necesitaban del amor, respetó la autoridad, pero no toleró la falsedad, el orgullo, la vanidad, el legalismo. Hermanos, el fariseísmo trajo como consecuencia dificultades tremendas para Israel. Tremenda. No se envanezca, no nos envanezcamos. Actuemos con humildad. Siempre digamos: Señor, somos tus siervos, Señor. Perdónanos cuando hemos actuado con ego y con vanidad. Ahora le quiero invitar a ponerse de pie. Póngase de pie, iglesia. Hermano Javier Andrade, puede buscarme el coro Perdón, Jesús, perdón. Búsquelo, por favor. Hoy tenemos la cena y esta es una manera de prepararnos para la misma también. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor.
Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Díselo de nuevo. Perdón. Abre tu boca. Jesús. Cántalo. Perdón. Díselo al Señor. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia, y quiero descansar. Sé que tu sangre me puede con arrepentimiento en mi corazón. Me humillo y te pido perdón. Sí, Señor. Si usted siente en su corazón, conoce la alabanza, cerrar sus ojos, levantar sus manos al cielo en señal de adoración y reconocimiento a la grandeza del Señor y a su misericordia. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Soy en tu misericordia. Soy en tu misericordia. Yo quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento, oh Dios, en mi corazón me humillo y te pido perdón. Con todo el corazón me humillo y te pido perdón. Sí, Jesús, me humillo y te pido perdón. Esa misma actitud de reverencia al Señor. Pidamos perdón por esas actitudes que a Dios le desagradan, ¿verdad? De vanidad, de falsedad, de legalismo. Hermano, que su testimonio ayude para que otro venga a Cristo. Que nuestro testimonio ayude para que la gente que no lo conoce lo conozca. Que no nos vean como piedras de tropiezo, sino como canales de bendición. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por ministrar mi corazón también durante estos días. De entender que hay que cuidar la sana doctrina, Señor. La sana enseñanza, Señor. Dios, seguir el ejemplo suyo de Jesús. Señor, usted se fue en contra de aquellos que promovían la falsedad. No los toleró, Señor. Que había que denunciar a aquellos, Señor. Padre, queremos ser íntegros delante de ti, veraces delante de ti. Oh Dios, ayúdanos cada día más a agradarte, Señor, a ser siervos, ser humildes cada día más, oh Dios. Y que más personas vengan al conocimiento de tu palabra. Gracias, oh Dios. Nos preparamos para la cena en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se le da fuerte a Jesucristo en esta hora.